buenas tardes. Reunión número 16 vía Zoom. En el año del General Manuel Belgrano presentamos el siguiente video que disfrutaremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra a la señora Presidente de Fundación Mediterránea, señora María Pía Astori. Muy buenas tardes a todos. Fundación Mediterránea siempre se ha dedicado al estudio de la economía argentina para dar soluciones a los problemas económicos nacionales para el bienestar de todos sus habitantes. El 6 de julio de 1977 se hace el acto inaugural en el Colegio Nacional de Montserrat, teniendo siempre en cuenta y respetando la historia y las tradiciones de nuestro país. Es por eso que hoy, en el año del General Manuel Belgrano, rendimos homenaje a este gran prócer, por lo que le doy la bienvenida a un gran historiador, escritor y gran amigo de la casa, licenciado Esteban Domina. Así también a los señores economistas del IERAL, Juan Manuel Garzón y Nicolás Torre, quienes abordarán la temática de cadenas de valor en el agro pampeano, situación actual y perspectivas. Querido Tito, te cedo la palabra. Muchas gracias, Pía. Muchas gracias. Y muchas gracias a la Fundación Mediterránea por evocar en este año que es todo belgraniano. Así fue declarado por el Gobierno Nacional, año del General Manuel Belgrano 2020, porque se cumplen 200 años de su muerte y 250 años de su nacimiento. Casi podríamos decir que junio es todo de Belgrano, porque nace un 3 de junio de 1770 y fallece 50 años después, el 20 de junio de 1820. Así que, otra vez, felicitaciones por evocar a este padre de la patria, que además ya vamos a ver con el puntapié inicial de las ideas económicas de lo que hoy es la República Argentina. Bueno, vamos al grano para aprovechar estos minutos que tenemos para compartir con ustedes, ya muy agradecido por el acompañamiento. Me pidieron especialmente que, bueno, señale de qué se trata esto de que Belgrano es nuestro primer economista, porque en realidad es una de las facetas menos conocidas del gran protagonista de esa primera hora de la patria.
porque a Manuel Belgrano se lo tiene por el creador de la bandera, que de hecho lo fue naturalmente. Si se hiciera una encuesta de esas que se hacen hoy a menudo y se pregunta por todo en realidad, y se les preguntara o qué hizo Manuel Belgrano, estoy seguro que la inmensa mayoría diría, creó la bandera, fue el creador de la bandera, y está bien. Pero pasa que hizo mucho más que eso, fue mucho más. Obviamente que tiene todo el mérito de haber creado esa hermosa bandera argentina, y por eso solo merece estar en el podio. Pero hubo muchas otras cosas que hizo, algunas más, posiblemente las más conocidas de la vida de Manuel Belgrano sean aquellas que transcurrieron en la última etapa de su vida, en los 10 últimos años, entre 1810 y 1820, cuando después de la Revolución de Mayo, él saca en la Guerra de Independencia, y todo ese periodo de su vida transcurre en esa instancia. Pero ya era en 1810 un hombre de 40 años, o sea que buena parte de su vida ya había transcurrido, y merece también ser recordada. La parte que la bibliografía, los manuales escolares se abocaron más es al Belgrano militar, digamos, al Belgrano que encabezó ejércitos, que participó de campañas, que ganó y perdió batallas. Esas son las páginas más conocidas de la historia de Belgrano, y bueno, son las más divulgadas, ¿no es cierto? Incluso él le toca, digamos, ese perfil militar, de hecho es el general Manuel Belgrano, cuando él no era militar, y él mismo lo reconoce con esa enorme humildad que lo caracterizaba, que él de militar poco y nada. Eran esas, tuvo que ponerse al frente de ejércitos y librar batallas. De hecho, él cuando asume como vocal de la primera junta, después de haber sido uno de los referentes principales de la Revolución de Mayo de 1810, bueno, su destino lo lleva para el lado de la guerra. Digo de los referentes principales porque fue un protagonista de esa hora crucial de la historia argentina, que es la Revolución de Mayo. Ustedes saben que la Revolución de Mayo fue un episodio concentrado en la ciudad de Buenos Aires, podríamos decir un episodio porteño, si se quiere, pues, que desplazó al virrey Cisneros en ese momento y lo reemplazó por una junta, aquella que presidía Saavedra y de la cual nuestro Belgrano era vocal. O sea que esa junta inmediatamente tuvo ante sí el desafío de extender su autoridad, de llevar esa revolución al resto del virreinato, del enorme virreinato del Río de la Plata, que tenía o comprendía otro de los países actuales, porque además de nuestra República Argentina formaban parte de aquel virreinato oriental, hoy Uruguay, Paraguay, el Alto Perú, hoy Bolivia. Era enorme, y esta decisión se había tomado en un puntito, está bien la capital, la metrópoli, ¿no? Pero había que llevarlo al resto del extenso virreinato y tratar de que las provincias, las gobernaciones, acataran a esta Junta de Buenos Aires, por las buenas, donde fue posible, o por las malas, donde no. Por eso esta etapa tiene la forma. La primera expedición que parte de Buenos Aires es la que viene a Córdoba, que sofoca la llamada Comillas y sigue al Alto Perú. La comanda Juan José Castelli en lo político-militar. Y la envía el gobierno al Paraguay con el mismo cometido siempre, ¿no? De lograr, digamos, la incorporación o el acatamiento de esas provincias o gobernaciones al nuevo gobierno. Esta expedición es la expedición al Paraguay que le toca a Belgrano.
así que se ausentó casi inmediatamente de Buenos Aires después de la Revolución para llevar a cabo esta misión, una misión que no cumple su cometido, pero a medias, porque después Paraguay, al poco tiempo, inicia su camino independiente, no sujeto a Buenos Aires o a la Junta de Gobierno, pero un camino independiente propio que recorrió en los años que siguieron. Y a Belgrano le va a tocar, entonces, cuando regresa al Paraguay, otra campaña militar, es ir a hacerse cargo del Ejército del Norte, que venía derrotado de la primera expedición, aquella que, como dije hace un rato, comandó Juan José Castelli, su primo. Entonces él, ya con Castelli en Buenos Aires para ir a juicio, porque así pasaba con los que desempeñaron derrotas, Belgrano parte a ese norte remoto a hacerse cargo de la expedición de la segunda campaña del Alto Perú. Ahí tiene dos enormes victorias militares, que son de los episodios más conocidos de su trayectoria, dos batallas muy importantes que él gana sin ser militar. La batalla de Tucumán el 24 de septiembre de 1812 y la batalla de Salta el 20 de febrero de 1813, bien podemos decir que salvaron la revolución, que salvaron la causa independentista en marcha, porque si esas batallas, las más importantes que se libraron en territorio de lo que hoy es la República Argentina, porque las grandes batallas de San Martín se libran sobre todo en Chile, Maipú y Chacabuco. O sea que es muy importante subrayar que pese a no ser militar, tuvo este momento crucial con esas decisiones que toma o corren por su cuenta, porque él decidió el éxodo jujeño de todo el pueblo y ejército en retirada, para dejar tierra arrasada a la invasión realista que venía bajando desde el Alto Perú, y en Tucumán, pese a que tenía órdenes del triunvirato de seguir hasta Córdoba, dejado a merced del enemigo todo ese enorme territorio que es el norte argentino, él decide presentar batalla en Tucumán, o sea que sus decisiones segunda campaña del Alto Perú termina en dos grandes derrotas, que son Vilcapugio y Ayohuma, y todo vuelve a foja cero en el sentido de que había que reiniciar las campañas al Alto Perú. En ese momento crucial, cuando él regresa con ese ejército derrotado de Vilcapugio y Ayohuma, es cuando se produce el encuentro, quien designa el gobierno para que lo reemplace de la tercera campaña es nada menos que José de San Martín. Ellos se encuentran en una posta salteña y bueno, debe haber sido un momento emotivo, digno de ser recordado e imaginado. No se conocían, ahí hay un abrazo y Belgrano siente por San Martín un enorme respeto, devoción, admiración, porque ve en San Martín todo lo que él no es, o sea, un profesional de la guerra, con relación a San Martín, a quien le profesa, como digo, una gran especie. Aquel era mayor, parece un hijo hablando al padre, las cartas que se cruzan en ese momento. Y sin embargo, Belgrano es mayor, porque es de 1770 y José de San Martín de 1778. Ellos van a compartir una corta temporada en Tucumán, donde el ejército se estacionó para ser reorganizado, ya al mando de San Martín, y Belgrano regresa a Buenos Aires. Pero ese lazo de solidaridad, camaradería, respeto mutuo, amistad, va a persistir durante toda la vida de ambos. Belgrano vuelve a Buenos Aires para también, otra vez, ser juzgado, porque, como dije hace un rato, después de esas campañas fallidas, se sometía a un trámite, a un juicio, pero se interrumpe porque lo envían a Europa a desarrollar una misión diplomática. Diplomático, sin serlo tampoco. ¿Y por qué lo mandan? Y transcurre todo ese 1815 en Europa, porque las cosas se habían puesto muy feas
para la revolución y la causa independentista, porque en Europa se había revertido la situación, Napoleón Bonaparte había sido derrotado en Waterloo y habían renacido las monarquías absolutistas, la Santa Alianza, el Congreso de Viena, y nuestro Fernando VII de la Casa de Borbón había vuelto al trono de España con unas ganas locas de recuperar las excolonias. Así que el gobierno, que todavía no había dado el segundo paso, que era declarar la independencia, porque esto recién se va a dar en 1816, decide enviarlo a Manuel Belgrano, bueno, junto a Bernardino Rivadavia, estaba allá, busquen alguna salida, alguna solución, alguna cuestión, digamos, que permita frenar lo que parecía inexorable, o sea, una expedición militar al Río de la Plata para terminar con esta revolución que los Borbones, Fernando VII, veía como un verdadero atrevimiento de haber producido esta situación en las colonias españolas. Así que en 1815 transcurre todo el año en Londres, intentando estas operaciones que ninguna dio buen resultado de todas maneras, y regresa, Rivadavia se queda allá, y está en 1816 de vuelta, y ahí lo convocan al Congreso de Tucumán. Él no era diputado, pero frente a la situación de emergencia que había y que condujo a que se convocara lo que había visto en Europa, y a su vez que les dé su opinión a los allí reunidos de, bueno, qué gobierno o qué cosa había que hacer después de declarar la independencia. Él les dice en la sesión del 6 de julio, fíjense, en 3 días antes de la declaración de la independencia, que él cree que lo mejor sería instalar aquí una monarquía constitucional, porque de acuerdo a lo que vio en Europa eran todas monarquías absolutistas, salvo Inglaterra. República en ese momento en el mundo había prácticamente una sola, la joven República de Estados Unidos, que había nacido en 1776. Pero sorprende a todos cuando les dice en cabeza de un príncipe inca. O sea, se despega de la idea de buscar un noble europeo, que es lo que andaba dando vuelta en ese y propone que se coronaje de los pueblos originarios. Bueno, una idea que causó sorpresa, cierto debate, pero que finalmente no prosperó, aunque, por ejemplo, San Martín apoyó decididamente porque le pareció muy buena iniciativa. Los últimos años, entre 1816 y 1820, de la vida de Belgrano transcurren en el norte, en Tucumán, donde él queda a cargo nuevamente del Ejército del Norte, porque se lo vuelve a designar para que comande ese ejército que ya no está en operaciones, porque está como retaguardia de Martín Miguel de Güemes y sus bravos salteños, sus bravos paisanos y gauchos salteños, que tienen a cargo atajar las invasiones realistas que bajaban de Humahuaca. Y era Güemes quien en importante e histórica misión, mientras Belgrano estaba acantonado con el ejército en Tucumán, hasta que el gobierno, ya son directorios los que hay para esta época, estoy hablando en 1817, 18, hasta que el gobierno le ordena a este ejército del norte involucrarse en el conflicto interno, o sea, desplazarse para reprimir las montoneras del litoral, las montoneras santafesinas, que asolaban, digamos, y acosaban a los gobiernos porteños. Parece increíble, pero en medio de una guerra externa contra nada menos que el Reino de España y los ejércitos más profesionales del mundo, nosotros a su vez estábamos enfrascados en una guerra interna, cuando la primera no estaba ni concluida, ni por asomo teníamos la certeza de ganarla, bien podía perderse. Sin embargo, así estaban las cosas, la grieta, ¿no? Entonces Belgrano, yo creo, opinión personal, que esto le causó mucho mal, mucho daño, y le aceleró la muerte, además de las enfermedades, de las muchas enfermedades que por ese entonces habían recrudecido. Tanto es así
ejemplo, a su médico personal, al doctor Joseph, que lo va a asistir hasta las últimas horas, se lo proveyó Güemes. Posiblemente ha sido Reguet quien le cerró los ojos a Belgrano. Esos últimos años son de una gran privación, en medio de la escasez, conduciendo ese ejército en una guerra que él no sentía como propia, igual que San Martín repudiaba el enfrentamiento entre paisanos, entre compatriotas, de modo que en 1820, cuando ya pide ser reemplazado o relevado de la jefatura del ejército, regresa a Buenos Aires. Esto comienza ahí, a comienzo de 1820, su último viaje, en realidad para esperar la muerte. Les cuento algo personal, así. Acabo de presentar un libro, y en ese libro yo repaso ese último viaje, ese viaje penoso de un Belgrano regresando a su casa paterna a esperar allí la muerte, acompañado por su médico personal, el doctor Reguet, por el confesor, porque Belgrano es un hombre muy católico, un católico creyente y ferviente practicante. Y vienen también sus dos edecanes, los dos jóvenes edecanes, cuya misión era más que nada bueno, ayudarlo a bajar y subir del carruaje, a transportarlo en sus brazos, porque este hombre estaba tan enfermo que no podía caminar ni montar. La enfermedad se llama hidropesía, tenía inflamadas las piernas, deformadas las piernas por la hinchazón. Ese es el viaje. Bueno, yo lo cuento, y en ese viaje va evocando esto, porque ahí es desgarrador y penoso comprobar en qué estado regresa a Buenos Aires, donde ya pasa sus últimos días, atendido por su hermana Juana. Él no había formado familia, pese a que tenía 2 hijos que no estaban con él, y es asistido por sus hermanos, y muere en medio de una total pobreza, cuando él había sido un hombre de fortuna y se le daban sueldos. Si se me permite tomarme algunos minutos más, ahora lo que quisiera, después de este repaso sucinto, así desordenado, a manera de evocación de este padre de la patria, si se me permite, les decía, unos minutitos, simplemente quería ampliar un poco las ideas económicas de Belgrano, porque, por ejemplo, muchos que nos están escuchando son graduados en ciencias económicas, y muchos empresarios saben que el 2 de junio de cada año es el día del graduado en ciencias económicas. Entonces, bien, uno puede preguntarse ¿por qué? Bueno, porque el 2 de junio de 1794 se inauguró el consulado, el Real Consulado en Buenos Aires, cuyo secretario, designado por el rey de España en ese momento, el 2 de junio de 1794, y por eso es el día del graduado. La misión de ese consulado era justamente regular las actividades económicas, sobre todo el comercio. Estamos en la etapa colonial, recuerden ustedes, de modo que Belgrano, que había estudiado en España carrera de leyes, pero le gustaba mucho y se había consustanciado con las ideas económicas en boga, que era la fisiocracia. La fisiocracia, él se empapa de la literatura y la bibliografía de los fisiócratas en España, consistía en la oposición, en una visión opuesta a las doctrinas económicas en boga hasta ese momento, que eran más que nada relacionadas con el mercantilismo. El mercantilismo era la mera acumulación de riqueza, sobre todo oro y plata. Con esa finalidad de reunir oro y plata vinieron los conquistadores a las Américas. Bueno, en la fisiocracia era todo lo contrario, era el enfoque del aprovechamiento de los recursos naturales, sobre todo la agricultura, la transformación de la riqueza de los países en función del aprovechamiento de las ventajas, recursos de cada país, y eso le gustó mucho la riqueza de las naciones. Bueno, a los fisiócratas le corresponde esa frase que usan mucho como lema del liberalismo, pero en realidad de los fisiócratas, que es dejar hacer, dejar pasar.
en el sentido de permitir con libertad que se generen los recursos y la transformación de los recursos. Ese laissez-faire, laissez-passer, es de los fisiócratas, a Belgrano le encantó esa idea y va a plasmarla en las memorias del consulado. Anualmente, el Real Consulado emitía un informe que estaba a cargo del secretario. Felizmente, muchas de esas memorias se han logrado rescatar hasta hoy. Él ejerció el cargo de secretario del consulado entre 1794 y 1810, pero se conservan 8 de esas memorias anuales, por ejemplo la primera, para que ustedes comprueben cuál era su visión de la economía, se llama Medios Generales para fomentar la agricultura, proteger, animar la industria y proteger el comercio. Agricultura, comercio, industria, en una economía, sobre todo los amigos empresarios que nos están escuchando, la economía colonial, que era mucho empleo público, vaya casualidad, mucho empleo público, porque la burocracia colonial era frondosa, y muy poca actividad económica, prácticamente una ganadería, entre comillas, a cielo abierto, porque eran los planteles que se habían reproducido libremente, porque no había alambrado, no había campos, simplemente las reses se moda o seguía la práctica de las vaquerías, que era la autorización para salir así a la búsqueda, a la caza, prácticamente una cacería de ganado con el solo efecto de tomar el cuero, porque todo lo demás prácticamente se desechaba, salvo el sebo para hacer jabón y esas cosas. Tal es así que a la gente se le estaba permitido en esa época que carneara libremente animales, solamente con la obligación de dejar el cuero porque era lo único que se hacía, y se vinculaba a la única industria que había, que eran las curtiembres y saladeros, y algunas jabonerías, ¿se acuerdan? La de Vieites, donde con el cebo se hacían jabones, pero muy poco, mucho más poco que eso, ¿no? Redondeando. Belgrano avanza muchísimo, habla de industrializar, proteger el ambiente, de poner a la agricultura en el centro de la agenda porque él estaba convencido que permitía generar fuentes de trabajo, a diferencia de la ganadería que era muy poco, empleaba muy poco personal, prácticamente a nadie, y habla de la industria, habla de desarrollar las curtiembres, de fomentar el comercio, de crear una marina mercante. Bueno, ojalá tuviera más tiempo para contarle un montón de ideas que bullían en esa cabeza de Belgrano, en esa menos conocida que los otros perfiles. Ojalá algún día podamos ampliar y también contarles a ustedes las ideas avanzadas que tenía en materia de educación, por ejemplo, que también bullían en esa cabeza, o las cuestiones de género, que estaban absolutamente fuera de la agenda. Fue uno de los primeros que habló de la inclusión de la mujer. En ese momento, en la sociedad colonial, donde la mujer prácticamente no tenía derechos, estaba excluida de todo, no podía ejercer cargo público, el comercio, profesión, estaba para traer hijos al mundo y criarlos. Nada, habló de la inclusión de la mujer y muchas cosas más. Ojalá tuviera más tiempo, pero voy redondeando para que Miriam no me rete, porque me paso del tiempo que agradezco mucho poder compartir con ustedes. Lo último que les quiero decir, a manera de cierre, redondeo de esta exposición, es que está muy bueno que estemos evocando y recordando a este padre de la patria en este momento de los argentinos. Suelo decir que nos vendría muy bien en este momento un baño belgraniano a los argentinos. ¿En qué sentido? En el sentido de recuperar y rescatar sus valores, sus principios morales, su ética, esa trayectoria intachable desde el punto de vista de valores y moral que, bueno, lo pone allá en lo alto de la patria. Nos vendría muy bien porque, aunque pudiéramos emularlo un poquito nos haría mejor a los argentinos y nos permitiría enfrentar en mejores condiciones este difícil momento y los que vienen, que probablemente sean tan o más difíciles que este, porque tendríamos entonces que recordar, rescatar, recuperar estas pocas palabras que pintan
o definen a Manuel Belgrano: desprendimiento, patriotismo, compromiso, y todo solidaridad, y todo eso, insisto, aunque sea en una pequeña dosis, nos vendría muy bien para enfrentar este presente. Muchas gracias por haberme permitido compartir estos momentos con ustedes. Muchísimas gracias, Esteban, y le damos la palabra a los expositores siguientes, Juan Manuel Garzón, Nicolás Torre, y mientras vamos preparando las preguntas en el chat. Adelante, Juan Manuel, por favor. Es un gusto estar nuevamente acá compartiendo este ámbito. En este caso el encuentro tiene que ver, luego de esta gran charla de Esteban Domina, de la historia, vamos a venir un poco más al presente, y la idea es compartir con ustedes algunos análisis, algunas estadísticas vinculadas a cadenas de valor agropampeanas. Ustedes saben que es uno de los temas que seguimos de IERAL. Seguimos distintas cadenas agroindustriales. Lo que hemos hecho en este caso es elegir, junto con Nicolás Torre, algunos temas específicos, ¿sí? La coyuntura nos da mucho material para charlar, para compartir, pero dada el tiempo acotado que tenemos, hemos elegido básicamente 3 temas. 2 que voy a desarrollar yo, 1 va a desarrollar Nicolás. El primero tiene que ver con el trigo, el segundo con una de las cadenas pecuarias más importantes que tenemos en Argentina, que es la cadena láctea, y finalmente con el tema que no podemos dejar de tratar en esta reunión, en esta oportunidad, que es el caso Vicentín, ¿sí? Cuál es un poco la mirada que al menos tenemos desde el equipo agroindustrial de IERAL sobre varias de las cuestiones vinculadas a Vicentín. Así que si les parece, yo arranco con el primer punto. Tiene que ver con el trigo. Bueno, ustedes saben que en este momento se está sembrando, se está terminando de sembrar el trigo. El trigo es el principal cereal que se siembra a nivel mundial, la principal fuente de proteína vegetal, ¿sí? que hay en el mundo. En Argentina es importante, es el inicio del ciclo agrícola, principal cultivo de invierno. Y antes de ver qué es lo que está pasando con el trigo este año, déjenme que les muestre y les comente algo que escribimos hace ya algunos años, en el 2011. En ese momento, bueno, Fundación IERAL llevó adelante un trabajo, un estudio muy importante de cadenas de valor. Se llamaba Argentina Competitiva, Productiva y Federal. En ese entonces analizamos las cadenas. Una de ellas fue la cadena del trigo, ¿sí? La idea era hacer diagnóstico, identificar problemas y construir escenarios. No eran predicciones de lo que podía pasar o de lo que iba a pasar, sino eran más bien escenarios del potencial que tenía el país en varias de estas cadenas. En el caso del trigo, en ese momento, en ese trabajo del 2011, que está en el website del instituto y de la fundación, habíamos armado este gráfico que era el escenario que nosotros creíamos posible para el trigo a 10 años vista, ¿sí? Fíjense que la última campaña es 2019-2020, es la campaña pasada. En ese entonces pensábamos que era posible, bajo determinadas circunstancias y con ciertos cambios que había que llevar adelante, llegar a superar las 20 millones de toneladas de trigo producidas, ¿sí? Estábamos en 14, en 15. Bueno, el año pasado, les cuento lo que terminó pasando finalmente. Esta es la proyección, las barras nuevamente es la proyección que habíamos hecho en su momento, en realidad el escenario, perdón. Y la línea es lo que terminó pasando. Bueno, el año pasado llegamos casi a 20 millones de toneladas, es decir, nos acercamos bastante a lo que había sido ese escenario que habíamos imaginado allá por el año 2011. Y créanme que no lo alcanzamos, no alcanzamos las 22, 23 millones de toneladas.
el año pasado, porque si ustedes ven lo que pasó en el 2012, 13, 2014, la línea, que quedó muy por debajo de la proyección que nosotros habíamos construido, bueno, eso fue lo que nos hizo perder tiempo. ¿Qué pasó en esos años? Bueno, en esos años se profundizaron todos aquellos problemas que nosotros veíamos en el 2010, en el 2011, que estaban frenando la producción de trigo, por ende toda la cadena. ¿Sí? Tenía que ver con las famosas intervenciones de mercado, que bueno, nosotros lo habíamos dejado escrito, y acá tienen a la derecha parte de lo que eran en ese momento las recomendaciones de política pública, el énfasis que poníamos en dejar de usar determinadas herramientas y determinadas políticas que el gobierno de ese entonces estaba aplicando. El cambio de tendencia se dio y llegó, ¿sí? A partir del año 2015-2016. Si ustedes ven esos gráficos que ahí tienen en pantalla, creo que son muy ilustrativos de ese cambio. Los volúmenes exportados de trigo que venían en franco retroceso, claramente se revierten allá por el 2015-2016, ¿sí? Pasamos a 13 millones de toneladas en las últimas campañas de promedio, y la participación de mercado que tenía Argentina, que era cercana al 8% hace 15 años atrás, y que había bajado a un 3% en el 2014, 2015, 2016, bueno, se recuperó llegando a ese 7%, 7,2% de los últimos años. Cambiaron las reglas de juego, se eliminaron sobre todo aquellas políticas que más frenaban al trigo, y bueno, la inversión respondió, la producción respondió y las exportaciones respondieron. Lo que pensábamos en el 2011 respecto de cuáles eran las buenas políticas y cuáles eran las malas, las seguimos pensando ahora, es decir, seguimos pensando lo mismo que hace 10 años. Y cuando uno piensa en el futuro y lo que puede pasar, bueno, va a depender de si seguimos manteniendo los cambios que se generaron en los últimos años o si volvemos a políticas como las que tuvimos entre los años 2008, 2009, 2014, 2015. Respecto a lo que está pasando concretamente este año, el área sembrada con trigo está siendo, la intención de siembra, está avanzando ya la siembra, por ahora relativamente buena, viene con un envión el productor de estos últimos años, y las condiciones en general, si bien no son como las de los últimos 2 años, tampoco se han deteriorado tanto, no ha habido tampoco tantos cambios, por ejemplo, en materia tributaria o en materia de tipo de cambio. Además, el agua está acompañando, el clima está acompañando. Así que vamos a ver si se termina concretando o no esta área sembrada, de que puede estar entre 6,7 millones, 6,7 y 7 millones de hectáreas. Si logramos un nuevo récord, si se ameseta o si retrocede, lo vamos a saber en próximas semanas. Pero bueno, como les decía, lo importante es no frenar la inversión, la recuperación de la inversión que veníamos viendo en los últimos años. Estamos justo en un momento donde la economía argentina necesita inversiones y necesita divisas, y el trigo, como otros cultivos, puede acompañar a ese proceso de recuperación de las inversiones y a una mayor generación de divisas. Para que tengan algunas referencias, no es indistinto en términos de inversión cuánta área con trigo o con cualquier cultivo se siembra, ni tampoco con qué paquete tecnológico. Es decir, se puede hacer un trigo de alta tecnología o un trigo de baja tecnología. Eso tiene que ver con las semillas, con los insumos que usamos. Hoy un trigo de baja tecnología es un trigo aproximadamente de $180, y un trigo de alta tecnología es un trigo de $320 por hectárea. Cuando uno tiene en cuenta estos valores y cuando uno, por ejemplo, dice qué significa en términos de inversión
sembrar 4 millones de hectáreas, o 5, o 6, o 7 millones de hectáreas de trigo, bueno, acá tienen un poco los valores. Durante el 2012, 2013, 2014, cuando el área era de 4 millones de hectáreas, a costos de hoy, estábamos hablando de inversiones, solo en costos directos, ¿no? Entre 700 y 1.200 millones de dólares. Y en estos últimos años, donde llegamos a 7 millones de hectáreas prácticamente, o muy cerca, ya estábamos hablando de 1.260, entre 1.260 y 2.200 millones de dólares de inversiones, según paquete tecnológico, ¿no? Acá estamos, yo estoy marcando los extremos, de sembrar todo un trigo de baja tecnología o todo un trigo de alta tecnología. Después, en la realidad hay mucha heterogeneidad según regiones y productores, pero para que tengan referencias, no es indistinto en términos de inversión hacer 7 millones de hectáreas de trigo que hacer 4 millones de hectáreas de trigo. Estamos hablando de inyectar a la economía 500, 700, hasta 1.000 o más millones de dólares adicionales al año, ¿sí? Y quienes están vinculados a la cadena del trigo, los que venden maquinaria, los que venden insumos, los que venden semillas, saben lo que eso significa. Y la otra variable importante para la coyuntura tiene que ver con el aporte de divisas. Si uno repasa la historia reciente, ustedes pueden ver cómo se recuperó el aporte de divisas de la cadena del trigo durante los últimos años, ¿sí? Cómo había caído mucho durante el periodo 2012-2015. Prácticamente mejoramos en 1.000 millones de dólares el aporte de divisas de la cadena de trigo en estos últimos años. Y además lo hicimos, si uno ve los precios, ¿sí? Los precios externos, los precios FOB, en los distintos momentos, en estos periodos que tenemos como referencia, que coinciden con los mandatos presidenciales de los últimos 3 presidentes, durante los años en donde la cadena de trigo aportó menos divisas, allá 2012, 2015, fueron justamente años de precios externos muy altos de trigo. ¿Sí? Cuando teníamos los mejores precios, la cadena generó la menor cantidad de divisas, y eso tenía que ver mucho con esas políticas públicas que ya habíamos identificado allá por el 2009, el 2010, el 2011, como políticas que trababan el desarrollo, la inversión en esa cadena. En síntesis, y termino esta primera intervención, después va a seguir Nicolás, este primer ciclo agrícola de Alberto Fernández, que arranca con el trigo, con las siembras de invierno, por ahora luce parecido al del año pasado, en área sembrada, en producción quizás también, si clima acompaña. Ahora, si uno toma un poco más de perspectiva y piensa en las dinámicas, en los procesos, en el futuro, hay que recordar ese pasado, esa historia reciente, tener en cuenta que el trigo es un cultivo muy sensible a las condiciones del ambiente, muy sensible a la disponibilidad de agua y muy sensible a las políticas públicas, ¿sí? A la carga tributaria, a la libertad con que funciona el mercado, a si hay descalces de tipo de cambio, ¿sí? Si hay un dólar para vender granos y otro dólar por el que van los insumos. Entonces estemos atentos, porque la clave está en fortalecer ese proceso de recuperación en la cadena del trigo y no volver a cometer esos errores que ya cometimos durante años pasados y que nos costaron tan caros en términos de inversiones, producción y exportaciones. Con esto, bueno, doy lugar ahora a Nicolás, que va a hablar unos minutos sobre la cadena láctea. Nico, ¿estás ahí? Sí, Juan, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, un poquito la idea es mirar cómo está evolucionando la actividad de la cadena láctea. Es otra cadena importante para Argentina, para generar trabajo y para generar divisas. Tiene su excepcionalidad propia. Nicolás, discúlpame, Nicolás. El avance 2020. Nicolás,
discúlpame, no se te escucha bien, no sé si será por los auriculares, fíjate, pero se escucha mal. A ver, Ahora dame sí, un segundito. Ahí se escucha mejor, más o menos. más o menos. ¿Cómo puedo? A ver, decime si hay mejor un poquito. ¿Te podés sacar los Ahora auriculares, sí, por Miriam. favor? Sacarme los auriculares, decís. Porque puede ser que esté haciendo interferencia. A ver, vamos a hacer el siguiente. Voy a cambiar el micrófono. Dame un segundo. Bueno, mientras Nico se cambia y prepara, les cuento que en el informe de coyuntura de hoy publicamos algo sobre cadena de cerdos, ¿sí? Una cadena que está sufriendo mucho la pandemia, el COVID, y bueno, no hemos incorporado nada en la presentación de hoy por una cuestión de tiempo. Sí, Nico. No se te escucha, Nico. ¿Ahí me escuchan? ¿Mejora? Probemos ahí, Nico. Probemos ahí ponerle Sí. máximo volumen. Bueno, les decía, la situación de la cadena láctea es favorable con el comienzo del 2020. La producción está en aumento en relación a lo que sucedía el año pasado, comienzo del año pasado, un poco en parte por lo que nos comentaba Juan Manuel, las buenas condiciones del comienzo del año a nivel climático. Eso ha permitido tener más alimentos, y a su vez también por un fenómeno que tiene que ver con señales de precios, donde en los últimos años, especialmente el año pasado, el precio al productor lácteo lechero ha mejorado significativamente, respondiendo estos a mayor producción. Y de esta manera estamos creciendo un 9% en 2020, y bueno, se espera una mayor oferta de leche, de lácteos, que habrá que encontrarle algún destino. Uno de los destinos importantes para Argentina, que se puede ver en la siguiente placa, es el mercado externo, ¿sí? Y Argentina en los últimos años ha venido mostrando un comportamiento errático en esta materia, especialmente con el cambio de la última gestión. En el 2017 se sufrió un momento en el que no se podía encontrar reemplazantes para un comprador que venía resultando importante, que era Venezuela, que digamos era un mercado específico y desapareció de nuestras posibilidades. Entonces hemos tenido que salir a desarrollar nuevos mercados. La cadena láctea no contaba con retenciones hasta fines de 2018, aún habiendo incorporado más retenciones, o sea, aplicado retenciones, logró recuperarse significativamente a partir de 2018-2019, y hoy estamos en el orden de unos 2.000 millones de litros anuales equivalentes, y subiendo, siempre y cuando logremos desarrollar mercados. Si uno ve el balance de toda la cadena, comprende que el incremento de las exportaciones en parte acompaña la mayor oferta de lácteos, de leche, pero estamos en un orden del 19% de las exportaciones en relación a la producción, y de no desarrollar nuevas oportunidades de comercio en los próximos meses, vamos a sufrir una oferta de lácteos en el mercado interno que puede producir alguna baja de precios, y por ende tener un impacto negativo aumentado para la campaña 2021. Como se puede ver en la siguiente placa, el precio a los productores en los últimos 12 meses, en términos
nominales ha aumentado, como sucede en todos los sectores, desde 14 hasta 18, pero en términos reales y en dólares, la caída es significativa, ¿sí? Eso es lo que le venía hablando hace instantes, de que la producción láctea, como se puede ver en la siguiente placa, tiende a reaccionar significativamente al precio que dispone en el año previo. Esto es porque se tarda aproximadamente 12 meses en acomodar los rodeos productivos para poder responder a los precios que se van observando. O sea, aquí estamos viendo cómo fue evolucionando el precio a productor en términos reales en los últimos 4 años, y es como un espejo, o sea, tras un año bueno de precios, al año siguiente tenemos un incremento en los volúmenes, que son las barritas celestes. Bueno, por lo que vemos, hasta mayo de 2020 el precio viene disminuyendo y esto puede tener impactos negativos en la producción. Aquí hemos ensayado algunos escenarios posibles de cómo puede evolucionar la producción en los siguientes meses, y esto llevaría a un escenario en el que el aumento de la producción, que venía en un orden del 9%, podría terminar el año entre un 3,5 y un 5,5% de incremento. Aún así es un volumen importante, y como se puede ver en la siguiente placa, esto implica o desarrollar más mercado externo, o tendremos una oferta mayor en el mercado interno. De no aumentar las exportaciones, nos vamos a encontrar con un 5,5% más de volumen en el mercado interno, y eso va a representar seguramente un acomodamiento de los precios de los lácteos en el mercado interno a la baja, en ese orden. Por lo tanto, va a generar una mala señal hacia el futuro. Es por esto que vamos a mirar un poquito qué está sucediendo a nivel de mercado externo en la siguiente placa. En el mundo también nos encontramos con que está aumentando la producción de los principales países exportadores de lácteos, especialmente traccionado por Estados Unidos y la Unión Europea en los últimos meses, lo que podría llevar a una oferta, un crecimiento de la oferta de leche y de lácteos durante todo este año a una orden del 1% hacia mediados y fines de 2020. Y eso es lo que impactó en los precios, especialmente la leche en polvo entera, la línea roja, donde justo con la aparición, la irrupción del COVID-19, empezó a bajar significativamente, pero en las últimas jornadas de remates que realiza un organismo neozelandés, el Global Dairy Trade, que forma precios futuros, estos precios se vienen recuperando y están convergiendo a $2.900 por tonelada hacia fines de año. Es un buen dato a tener en cuenta. A nivel de formación de precios internos de exportación, la cadena está contando en los últimos meses con un margen relativamente bueno para exportar, está en el orden del 33%, es levemente superior al promedio del 30% de los últimos 15 años, y eso presagia que podrán continuar colocándose más volúmenes de lácteos en el mercado externo, permitiendo pagar precios como los que estamos viendo actualmente, 18 pesos con 24, y creciendo en el futuro al ritmo de lo que vaya evolucionando el dólar. De hecho, en la siguiente placa podemos ver un escenario en el que más o menos hemos simulado qué puede pasar con el precio de los productores, según el margen que establezcan los industriales, en torno al 30%, y este precio pagable a los productores podría oscilar hacia fines de año, con un dólar que estaría convergiendo a 87 pesos según el ROFEX en diciembre de 2020, en torno a 22 pesos, 23, 21 pesos.
y representaría una suba de 30% en términos nominales del precio recibido por los productores. Ese valor lo vemos en dólares. Estamos en una situación en la que estamos con una baja del precio para fines de año. Y bueno, aquí es donde surgió la idea de hacer una proyección de si el gobierno nacional podría adoptar alguna medida para apoyar el sector y tratar de bajar los derechos de exportación a los productos lácteos. Acá está simulado el caso de la leche en polvo, que actualmente tiene un 9%. La idea sería, digamos, llevarla a cero, como sucedía previo a 2018. Y suponiendo que de esta baja de retenciones un 50% puede ser capturado por los productores, estaríamos logrando precios de 23 pesos con 25 a fines de año, en torno a estos valores. Estaríamos hablando de una mejora del 40% diciembre contra diciembre de 2019. Vemos que sigue siendo una evolución que está en línea con lo que se espera para la inflación general. O sea que es sería una buena mejora. Luego, veremos que Argentina a nivel mercado externo habitualmente está colocando su mercadería en países como Brasil, Argelia, también el caso de Chile, y tiene otros mercados en desarrollo, como el caso de Japón, en quesos, y China, que es un gran comprador en los últimos años, está lentamente apareciendo como comprador. Brasil está sufriendo una caída en el consumo de lácteos, ya las estadísticas hasta abril acusan una importante baja. Entonces Argentina debe tratar de encontrar nuevos socios, especialmente de los que traccionan más en el mundo, que son básicamente Japón en el caso de los quesos, China en leches en polvo y quesos, Rusia ya es un gran comprador, se podría profundizar la relación. Nosotros acá vamos a mostrar la idea, digamos, de mejorar nuestro valor, de tenerlo como un mejor socio para colocar alimentos. Veremos el caso de Nueva Zelanda, un caso en el cual desarrollaron un acuerdo de libre comercio hace ya 12 años atrás, en 2008, y ese acuerdo de libre comercio empezó a generar una cuota a partir de la cual Nueva Zelanda puede colocar leche en polvo sin arancel cero. El arancel promedio para todos los países es del 10%, y de esa manera Nueva Zelanda ha logrado colocar una parte de sus exportaciones a un arancel 0 y otra parte a arancel 10, bajando el arancel promedio de todas sus colocaciones. Cuando la mayoría de los países enfrentan una alícuota del 10%, Nueva Zelanda en 2019 se encontró enfrentando una alícuota del 7,7 promedio de todos sus envíos. Esos 2,3 puntos hacen realmente la diferencia. De hecho, pueden servir tanto para que la industria local obtenga esos 2,3 como una ganancia extra, o para ofrecer productos con esta rebaja de precios y permite ingresar más fácilmente. De hecho, fíjense en la estacionalidad de las compras chinas en enero de cada año. Eso se debe a que es cuando se abre la cuota y todas las empresas importadoras de China están ingresando en este momento porque todavía hay cuota disponible para traer leche en polvo desde Nueva Zelanda. Bueno, acá es donde Argentina tiene que trabajar realmente en muchos sectores, en muchos productos, detectar en qué sectores tendría que tratar de realizar acuerdos de libre comercio, ya sea en el marco del Mercosur, como estaba originalmente pensado, o sino también a través de vinculaciones directas entre países. Y bueno, otro caso interesante sería el caso de los quesos. China también está creciendo de manera significativa en las compras de quesos.
Todavía Argentina no está participando como proveedor y tendría que tratar de encontrarle la vuelta a este mercado, especialmente porque a partir de hace unos meses China ha bajado los aranceles a las importaciones de quesos, que se puede ver al pie de este gráfico, y esa baja de aranceles va a permitir ingresar con mejores relaciones de precios. Y son 4 puntos en algunos productos, en otros productos de 7 puntos porcentuales de baja, y permiten obtener más competitividad a nuestra exportación. Bueno, en resumen, nos encontramos en un marco de crecimiento de la cadena láctea, una cadena que emplea casi 70.000 personas y exporta 1.000 millones de dólares por año, que es una buena noticia, pero ese crecimiento podría no sostenerse por la baja de los precios a los productores en los últimos meses. Y bueno, el plano internacional es una oportunidad, como ya lo hemos venido diciendo. Lo importante es que Argentina trate de desarrollar acuerdos de libre comercio, ya sea dentro del marco del Mercosur, como de manera individual, para poder aumentar las colocaciones de todos sus productos, no solamente de la cadena láctea, ¿sí? Así que bueno, los dejo con Juan Manuel para que continúe cerrando el tema del día. Gracias, Nico. Yo termino con el tercer punto que teníamos previsto tratar en el encuentro de hoy, que es el tema que no podíamos evitar, ¿no? El tema Vicentín. Así que yo voy a hacer acá algunos comentarios. Primero, rápido lo que es Vicentín. Yo creo que ya todos lo conocemos. Hemos leído mucho sobre Vicentín en las últimas semanas. Una empresa que está básicamente especializada en la industrialización de semillas oleaginosas y en la exportación de los productos que se derivan de ese proceso, pero que además ha ido creciendo y teniendo participación en otros rubros industriales, ¿no? Industria frigorífica, vitivinícola, etc. Es grande, tiene más de 5.000 empleados. En términos de exportaciones, si uno tiene en cuenta los volúmenes exportados por Vicentín en sus principales productos del año pasado, y los evalúa a precios promedio, no a los precios a los que ellos vendieron, porque eso es información que no tenemos, pero sí a los precios promedio de mercado. Bueno, Vicentín tendría exportaciones por más de 3.000 millones de dólares, es decir, casi el 5% de las exportaciones totales de bienes de Argentina. ¿Sí? Y es un actor muy fuerte, tiene una participación muy importante justamente en su negocio principal, que es la molienda y la exportación de oleaginosas. Market share de 20% más en aceite de soja, harina de soja, y en harina de girasol, aceite de girasol, ¿no? Salió el decreto 522, en donde se explicita la intención de enviar un interventor y a futuro enviar una ley al Congreso para declarar de utilidad pública y expropiar la empresa. En los fundamentos no estaba tan claro cuáles eran los objetivos, en definitiva. Bueno, estaba planteado un poco estos que tienen acá: asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de los activos, etc. Pero después varios funcionarios de gobierno empezaron a utilizar otros argumentos para defender esta medida, entre los que estaban básicamente estos dos conceptos que yo voy a explayarme un poquito más ahora, que es soberanía alimentaria y empresa pública testigo, ¿no? Yo voy a hablar un poco de esos dos conceptos y después de lo que entiendo son efectos no deseados de una expropiación, porque creemos que es, o al menos creo yo que es una decisión equivocada. La cuestión de la soberanía y la seguridad. Acá hay un juego de palabras. La palabra que se usa en el mundo de seguridad alimentaria es la que usa Naciones Unidas.
es la preocupación de Naciones Unidas, es lo que se viene firmando en estos acuerdos multilaterales, en estas agendas de desarrollo, y se entiende como la posibilidad de acceso a los alimentos. ¿Sí? Si yo tengo seguridad alimentaria cuando puedo acceder a una canasta, llamémosle básica de alimentos, ¿no? Cantidad, calidad. La FAO también distingue situaciones de inseguridad, bueno, aquellas donde tengo problemas para acceder a esa canasta, inseguridad que puede ser severa o grave, e inseguridad moderada. ¿Sí? El objetivo, por supuesto, de Naciones Unidas y de todos los países es tratar de bajar la inseguridad alimentaria, independientemente del origen de los bienes que satisfacen esa necesidad tan básica. Para ello, FAO, bueno, elabora indicadores, monitorea lo que está pasando en los distintos países. Yo les muestro rápido algunos resultados de estos indicadores que ellos van construyendo. 4 países, uno de África, Camerún, Argentina, Australia y Estados Unidos. Los países del África, en rojo, es la participación de personas con inseguridad severa, inseguridad alimentaria severa, el África con muchos problemas. Argentina, bueno, fíjense que el área dominante es la verde, el área verde es la de seguridad alimentaria, 76%. Sí tiene un 8% de personas que manifiestan inseguridad severa y un 16% de inseguridad moderada. A medida que los países son más desarrollados, Australia y Estados Unidos, bueno, estas áreas rojas van desapareciendo, ¿no? Queda la amarilla, inseguridad moderada, pero básicamente no hay problemas de seguridad alimentaria en los países desarrollados. En síntesis, Argentina tiene un problema de inseguridad alimentaria, es cierto, en varios segmentos de población. Es lo que también se mide con lo que se conoce habitualmente la famosa tasa de indigencia, que es otra forma de medir el problema. Soberanía alimentaria, este es el concepto que usa el gobierno, este es distinto, este se usa mucho menos, tiene más que ver con lo que sería la autosuficiencia alimentaria. Si uno, ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, acá tengo, fíjense, estos ejes. Tengo un eje de alimentos producidos y tengo un eje de alimentos consumidos. Hay países que producen más alimentos de los que consumen, se ubicarían acá, en la parte de arriba, en este triángulo de arriba, y países que consumen más alimentos de los que producen. ¿Sí? Esta es la línea, sería de autosuficiencia alimenticia. Hay mediciones, distintos tipos de mediciones, trabajos de este tema. Acá yo les muestro una, es un trabajo del año 2015, con mediciones de autosuficiencia alimentaria a nivel global para un determinado periodo. En azul oscuro, los países con mayor autosuficiencia alimentaria, es decir, con mayor soberanía, podríamos llamarle, alimentaria, aunque no es el concepto que más se usa, sino el de autosuficiencia. Ahí aparece aquí en Canadá, Argentina, Australia, ¿sí? Kazajistán, algún país de Europa del Este, o del Asia Central, y algún europeo. ¿Sí? Entonces, claramente, Argentina no tiene un problema de soberanía alimentaria o de autosuficiencia alimentaria. Por el contrario, de los países que más alimentos produce en relación a los que consume a nivel global. Hay muchas otras formas de demostrar esto, por ejemplo, mirando qué sucede con nuestras exportaciones de distintos productos agroindustriales, pampeanos, a cuántos mercados llegamos. Fíjense, acá tienen la cantidad de mercados a los que llega Argentina con distintos productos en exportaciones anuales superiores a $500.000, es decir, trazamos una línea para no tomar operaciones muy chiquitas, sino donde ya hay un flujo más o menos razonable de envíos. Y bueno, en cereales llegamos a más de 70 países, en carnes a más de 30, en harinas a más de 50, en maní, producto bien cordobés,
43.50, estos son los años 2018, 2019, garbanzo, un producto que está cada vez creciendo más en Córdoba, y así, lácteos, 18, 16 países. Es decir, Argentina tiene excedentes de producción y por lo tanto exporta a muchos países prácticamente todos nuestros productos agropampeanos, incluso también los de las economías regionales. Otro de los objetivos y de los argumentos es el tema de las empresas testigos. Cuando uno lee este concepto, en lo que piensa rápidamente es que el mercado no está funcionando bien, que hay algo que está fallando, que hay alguna especie de quizás de colusión o de monopolio, que los precios no son los que debieran ser. ¿Pasa esto? ¿No pasa? Bueno, yo les muestro un poquito lo que es nosotros creemos que no pasa. Les muestro el mercado de la soja. El mercado de la soja tiene un precio de referencia, el precio FOB que releva el precio de exportación, releva la bolsa, las bolsas, y lo toma el Ministerio de Agricultura. Este es el precio de la soja de exportación de Argentina, y lo vamos a comparar con el de Brasil. Brasil es hoy el principal exportador de soja del mundo, tiene un mercado muy importante. Argentina compite con Brasil. Veamos lo que ha pasado con el precio de Brasil. Bueno, claramente la dinámica de precios de Argentina y la de Brasil son muy parecidas, ¿no? Las tendencias, los ciclos. El mercado argentino funciona muy en línea con lo que pasa en Brasil, y si incorporásemos algún otro mercado de referencia a nivel global también llegaríamos a la misma conclusión. Si uno ve las tasas de variación mensuales de estos precios, va a encontrar que se mueve muy parecido Brasil que Argentina. Puede haber diferencias en algún mes, donde sube más el precio en Brasil que en Argentina, pero después al mes siguiente baja más el de Brasil que el de Argentina, y así, o viceversa, no hay un patrón claro. Y lo que está sugiriendo esto es que hay competencia en Argentina, interna entre las empresas, pero también hay competencia a nivel de los países, es decir, la industria, en este caso, sojera, aceitera, argentina, compite, por supuesto, con la brasileña, compite con la de Estados Unidos, compite con la de China, y es muy difícil que en estos tiempos y con esta cantidad de actores, pues hay que sumar a todas las empresas que están en todos estos países, pueda haber desvíos importantes y sistemáticos en los precios, que justifiquen la necesidad de tener alguna empresa testigo. Claramente no es necesario. Y ya para ir terminando, lo que sí está claro es que la intención de expropiación genera incertidumbre en distintos frentes. Yo acá he citado y he trabajado básicamente 3 de estos frentes, donde al menos a mí, y creo que muchos de nosotros, nos genera preocupación la decisión. Nos genera preocupación en materia de instituciones y de seguridad jurídica, en materia de eficiencia y competencia en el mercado de los granos, de sus derivados, y también por sus implicancias fiscales, ¿no? Pero les muestro rápidamente cada uno de estos puntos. En materia de instituciones y seguridad jurídica, bueno, hay toda una línea en economía, hay todo un desarrollo conceptual de muchos colegas que hacen mucho énfasis en la importancia de las instituciones, de la seguridad jurídica, de los derechos de propiedad para el proceso de acumulación de capital, para el proceso de mejora de la productividad, del cambio tecnológico. Esta línea empieza ya hace más de 200 años con Adam Smith, y después sigue con autores más modernos, más conocidos en estos últimos años, como Douglas North o como Acemoglu, Johnson y Robinson, hace poco con un famoso libro. Ellos consideran a las instituciones, la seguridad jurídica, los derechos de propiedad como las causas primarias de los procesos de crecimiento y desarrollo. Anteceden a la acumulación de capital humano, de capital físico, de cambio tecnológico, ¿sí? Y este es un tema que
no solo tiene desarrollo teórico, conceptual, sino que a nivel de los organismos internacionales se tiene muy en cuenta, por ejemplo, en el famoso índice de competitividad del World Economic Forum, los pilares del desarrollo para esta institución, entre ellos, el primero que ellos ponen es el de las instituciones, el de los derechos de propiedad, ¿sí? El de las reglas de juego. Bueno, acá tienen en un gráfico cómo los países se ordenan en materia de ingresos en función de la calidad institucional, ¿sí? No es, por supuesto, el único factor que hace al desarrollo, que hace al crecimiento. Necesitas, por ejemplo, rutas también para sacar la producción, y ahí hay rol para el Estado, pero claramente las instituciones, tener la certeza que voy a poder recuperar y voy a poder defender mi propiedad privada, es un elemento central en estos procesos de desarrollo y en el disparador de las inversiones. Recordemos que el inversor es como un animalito muy desconfiado, ¿sí? Pensemos en nosotros. El tiempo que nos demora muchas veces tomar decisiones de inversión, evaluamos todas las posibles consecuencias y todo lo que puede pasar cuando tomamos esas decisiones. Bueno, así es el inversor y hay que cuidarlo. En materia de eficiencia y competencia también tenemos preocupación. Para que tengamos referencia, Vicentín es una empresa que necesita como mínimo 20.000 toneladas de soja por día para que sus plantas produzcan. 20.000 toneladas diarias son más de 700 camiones por día de soja. Imagínense el desafío logístico, el desafío comercial, el desafío económico. Vicentín y las aceiteras se mueven en una industria de márgenes muy chicos, en donde salirse un poquito de la ruta, irse a la banquina, puede ser muy costoso. Y el desafío también en materia financiera. La nueva empresa que sustituya a Vicentín, que esperamos que al menos tenga un alto componente privado, va a tener que salir a comprar estas 20.000 toneladas por día, luego de este proceso tan traumático que está siguiendo la empresa, y va a necesitar un capital de trabajo que yo estimo no va a ser menor a los 200 millones de dólares, ¿sí? Cifra que hay que sumar a la deuda comercial que ya tiene la empresa, que es de más de 300 millones de dólares, es decir, se necesita de mucha logística, mucha capacidad comercial, económica y financiera para administrar este tipo de empresas, y el temor es que el Estado argentino no tenga las condiciones suficientes como para llevar esta competencia de una manera leal, ¿sí? Este es un tema que preocupa mucho en Europa y en todos los países desarrollados, que es la neutralidad en la competencia de las empresas públicas, ¿sí? Que no inclinen la balanza a su favor a partir de distintas herramientas que disponen los estados, como pueden ser los impuestos, las condiciones de acceso al financiamiento u de otra naturaleza. Y finalmente, la cuestión fiscal. Acá se trata de una empresa que tiene un pasivo de más de 1.000 millones de dólares y que sus activos no está tan claro cuánto valen, y cuánto valen sobre todo hoy, después de esta traumática experiencia, y en donde va a tener que recuperarse la confianza hacia la empresa, la nueva empresa. Así que lo que está claro es que se asume un pasivo, y que ese pasivo es importante, justo en un contexto donde el Estado está renegociando deuda pública y está manifestando su falta de capacidad y de solvencia para cumplir con los compromisos del pasado. Pero no solamente es un problema de deuda, de stock, sino es también de flujos futuros, de lo que puede pasar con una posible nueva empresa pública. No hay buenas experiencias en este sentido. Argentina tiene más de 25, 30 empresas públicas, y si uno analiza lo que ha pasado en los últimos años con el resultado fiscal de esas empresas públicas, esta es información oficial.
esto es Ministerio de Finanzas, resultados fiscales de empresas públicas, en los años, por ejemplo, 2013, 2014, 2015, 10.000 millones de dólares de déficit de este conjunto de empresas del Estado, casi 2 puntos del PIB en el 2014, cuando se tocó el déficit más profundo. Por lo tanto, a ver, dada esta historia, dada el riesgo que significa incorporar una nueva empresa pública en términos de los resultados fiscales futuros, en términos del riesgo de competencia no neutral por parte de esta empresa sobre otros competidores, y el impacto en términos de incertidumbre, de debilitamiento de reglas de juego de instituciones, me parece, y creo que no soy el único, que es una mala decisión intentar profundizar este camino de intervenir en los mercados de granos a partir de este tipo de herramientas, como puede ser una empresa pública o una empresa testigo. Bueno, con esto doy por finalizado y cerrada mi charla. Muchas gracias a todos los que están siguiendo el encuentro. Perfecto, muchísimas gracias a los tres expositores y damos lugar a las preguntas. Aquí el señor ingeniero Pedro Esteso. Adelante, por favor, la primera pregunta para el licenciado Esteban Dómina, por favor. Pedro. Bueno, leemos la pregunta para el licenciado Dómina. Excelente la charla. ¿Cuándo o cómo se perdieron tantos valores? Esa mirada de patria que hasta dieron la vida, ¿qué nos pasó? Pregunta para usted, licenciado Dómina, de parte del ingeniero Pedro Esteso. Sí, yo creo que los valores son lo que más resiste el paso del tiempo, porque si bien las circunstancias de la vida, de los protagonistas de la historia, yo suelo repetir que hay que analizarlo en el contexto de época, en el clima de época, no sacarlos de contexto, porque si no nos equivocamos, pero los valores, los principios morales, la ética, la entereza, persiste, perdura en el tiempo. No solo eso, creo que el tiempo no solo que no los deteriora, sino, valga, y perdón por la comparación, los mejora, como un vino que se añeja con el paso del tiempo. El tema es que han cambiado muchas circunstancias en la Argentina, los contextos culturales, y en ese camino donde los argentinos hemos perdido, dejado tantas cosas, fueron quedando también muchos de estos principios y valores, que habría que recuperarlos, porque la buena noticia es que se pueden rescatar, o sea, no se han perdido definitivamente, hay que recuperarlos a través de los instrumentos con los que se cuenta. Un instrumento muy importante, así para ser muy rápido, ¿no?, es la educación, o sea, el sistema educativo, la educación pública, la educación privada, en orden a inculcar valores, a formar a los niños y niñas desde temprana edad en eso mismo, inclusive las buenas prácticas. Este es un país de inmigrantes. Las bases, digamos, de la Argentina moderna se sentaron durante esa etapa que recibíamos oleadas de inmigrantes que traían bajo el brazo la idea de trabajar y de ganarse el sustento con su esfuerzo y de progresar en base al sacrificio. Eso es lo que de alguna manera se fue perdiendo, como que por ahí da lo mismo o queda la sensación de no trabajar, porque igualmente, digamos, los resultados pueden ser los mismos, y no es lo mismo. El trabajo es la base del desarrollo, del progreso de los países, igual que la educación. Por eso, en una palabra, puede ser que hayamos ido perdiendo y debilitando estos valores que alguna vez hicieron grande a esta Argentina, porque esas fueron las herramientas, las turbinas que pusieron a esta Argentina en lo alto
del podio de los países del mundo y que cuando dejaron de funcionar o se debilitaron, así nos va. Pero no es irrecuperable. Es cuestión de primero tener conciencia de que esto es así, asumirlo como un desafío y ponerlo en práctica. Tenemos todavía grandes posibilidades de hacerlo, así que en buena hora si reanudamos ese camino, ¿no? Muy bien, Esteban. Siguiente pregunta de los miembros del Consejo de Fundación Mediterránea. ¿Qué opina usted? ¿Qué nos diría Belgrano hoy a los argentinos? ¿Hasta cuándo va la transmisión? ¿Cuántas horas nos quedan? Porque, broma, creo que nos diría mucho. Es difícil saberlo. Yo insisto en lo mismo. No hay que hacer conjeturas contrafácticas. Muchas veces a mí me suelen preguntar, oiga, Tito, ¿y qué le parece si en lugar de haberlos echado los ingleses con aceite hirviendo y piedra, los hubiéramos recibido con la alfombra roja? ¿Qué hubiera pasado? Y no sé, nadie lo sabe. Lo más probable es que hablaríamos inglés, hawaiú, todo eso, pero digo, nadie sabe qué hubiera sido si. Pero vale la pregunta, ¿por qué? Porque podemos, a partir de este acercamiento que hemos hecho a la persona de Manuel Belgrano, interpretar qué nos podría decir. No solo él, lo meto a San Martín también. Yo creo, sinceramente y con todo respeto, espero que nadie lo tome a mal, que nos pegarían un gran reto. Porque ambos, Belgrano, San Martín, priorizaban la unión nacional, cinchar para el mismo lado, no desperdiciar esfuerzos en luchas estériles, en divisiones que solo desgastan energía, dejar para mejores momentos las legítimas aspiraciones que tiene cualquiera, las expectativas, pero poner el bien común, el bien general, el propósito colectivo por encima. Y si nos vieran enfrascados en todos estos conflictos internos, en estas grietas, en estas divisiones, creo que empezarían por retarnos y después nos darían sanos consejos que nos vendrían muy bien, pero creo que nos ligaríamos un reto, Miriam. Avanzado el tiempo, continuamos con las preguntas para Juan Manuel Garzón y Nicolás Torre. Adelante, por favor, el señor César Boroni y después se prepara Juan Pablo Borioni. César Barone. Bueno, le damos la palabra a Juan Pablo Borioni. Adelante, por favor. No se lo escucha, señor Borioni, ¿eh? Señor Borioni, no se lo escucha, por favor. Hola, ¿me escucha ahí? Ahora sí, perfecto. Buenas tardes, disculpe, no sé si tiene algún problema en el sistema. Mire, mi pregunta, como el tema de Vicentini, yo soy del sudeste bonaerense y tenemos el campo, que es una de las prioridades de nuestro eje de economía, estamos preocupados, en realidad, como soy hombre de derecho y aparte productor agropecuario, ¿hasta dónde llega el concepto de expropiación por parte del gobierno desde el punto de vista de que, y del Congreso en particular, ha interpretado esta ley de expropiación como de alguna manera una herramienta abierta a circunstancias de hecho y se puede aplicar en cualquier caso en particular? Lo que te quiero decir con esto es que me parece que esta ley de expropiación, que es del gobierno de facto, la última, en 1977, debería ser revisada por el Congreso de la Nación y tratar de alguna manera establecer en forma enumerativa las causas por las cuales se declara utilidad pública y no permitir que la iniciativa privada, el derecho de propiedad, sea limitado, restringido y casi confiscado. Yo tengo casos en los cuales ha habido casos que se han expropiado campos y por el hecho de discutir la indemnización no se han cobrado nunca. A lo largo del tiempo se han perdido los derechos.
Y también tenemos otros casos como son las servidumbres del introducto que se han hecho en su campo, donde realmente los productores se han visto perjudicados por un fallo de algún juez general que les permite ingresar en cualquier momento y les prohíbe trabajar como ellos consideran el campo. ¿Qué considera este señor que ha hablado del derecho de expropiación en particular? Si está con esto un caso testigo o es un caso particular o un interés económico que desconocemos. Sí, creo que es para mí la pregunta. Juan Manuel Garzón me llamo. La verdad que no sé, estimado, cuál es el objetivo. A ver, yo lo que sí no encuentro ninguna utilidad pública en la expropiación de una empresa que se dedica a moler soja, básicamente, y a exportarla. No hay argumento en materia de seguridad alimentaria, no hay argumento en materia de empresa testigo. Así que no sé bien por qué lo haría, no sé bien si es un mojón en un nuevo camino de un Estado empresario, o si es nomás bueno, un error de cálculo de parte de un área del gobierno que pensaba que había alguna oportunidad para poner un pie en el mercado de exportación y en el mercado y en las empresas que participan en la generación de divisas. ¿Sí? Después las cuestiones legales, ya más específicas, a mí me exceden. Perfecto, gracias. Doctor Carlos Bulton, del Consejo de Administración, tiene una pregunta. Adelante. Adelante, Carlos Bulton. Casi está contestada, Juan Manuel. Yo te preguntaba qué interés existe por parte del gobierno de robar la empresa. Viendo los gráficos y lo que contestaste, esa es no sé si podés agregar algo, pero sería eso. Sí, no tengo mucho, Carlos, más que lo que ya dije. Me parece que hay un ala del gobierno que tiene una ideología que le asigna al Estado una relevancia distinta, una supremacía distinta en relación al sector privado, y que, bueno, encontró en la debilidad de Vicentín, en la debilidad probablemente de gestión que ha tenido Vicentín, en la actividad en la que está Vicentín, la posibilidad de llevar a la práctica y de intentar casi una aventura, me parece, en materia de participación del Estado en una productora de harina y aceite de soja. Bien, le damos la palabra, últimas dos preguntas, al señor César Barone, que está en línea. Adelante, César, por favor. César Barone, que pidió la palabra nuevamente. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, bueno, muchísimas gracias por la invitación, realmente muy interesante. Coincido totalmente en el tema de seguridad alimentaria o empresa testigo, estando acá, no tiene ningún sentido. Me gustaría más un Estado que controle en serio, no un colador. Pero descartando eso como productor, lo que planteo y que no conozco cuál podría ser la salida es que en una convocatoria de acreedores no tenemos poder como productores para sostener una posición fuerte, y en general lo que ha sucedido, como ha sucedido tantas veces con Mastellone o con Sancor, las convocatorias terminaron siendo una licuación de nuestros pasivos e incluso cobradas a los premios, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo hacer para defender también nuestro derecho de propiedad sin entrar en una convocatoria que nos deje sin poder negociar absolutamente nada.
Sí, César, yo entiendo la preocupación. Lamentablemente son situaciones que se han dado con bastante frecuencia en los últimos meses. Problemas de pago de actores importantes de la cadena agroindustrial, sobre todo en este sector. Una primera cuestión es pensar por qué se están produciendo, se han producido estas situaciones, si no ha habido un cierto relajamiento de parte de los productores o de los acopios o de las entidades que los representan en cuanto a no tener bien claro la situación patrimonial o la situación económica de las empresas a las cuales le están entregando la mercadería, ¿no? Eso como primer punto. Vos mencionaste ACA, ACA tiene una creencia muy importante con Vicentín y tiene un problema ACA con todos sus socios, ¿sí? Le tiene que dar alguna explicación, imagino, de qué pasó. Y después respecto a cuál es la mejor salida, a ver, yo creo que la capitalización de la empresa por parte de otro actor, de otra empresa que tenga know-how, que tenga capital del mismo sector, era probablemente la mejor salida, ¿sí? Ahí se habló de que había algunas ofertas de algunas empresas, una capitalización en donde podía también participar ACA, podían participar varias empresas, incluso, mira, yo hasta podría plantear la posibilidad de que el Estado tenga una participación minoritaria, podría tenerla. En Europa o en Estados Unidos hay muchas participaciones, el Estado participa minoritariamente en muchas empresas. De hecho, el Banco Nación es un acreedor muy importante de Vicentín y algún rol va a tener que tener, el VAPRO también. Pero la salida va a ser lenta y y ustedes van a recuperar, ojalá, los granos que han puesto, el valor de esos granos con el tiempo. Ojalá que recuperen el 100% del valor de los granos que han puesto, de la deuda, pero no va a ser rápido, va a ser con el tiempo y en la medida que se logre poner de pie una nueva empresa que esté capitalizada y que tenga un gerenciamiento, un manejo profesional y que entienda del negocio, no alguna aventura por parte del sector público. Última pregunta para el licenciado Nicolás Torre. ¿Cómo está afectando a la venta de lácteos la actual merma en las ventas de restaurantes, hoteles y catering? Oreca. Gracias, Miriam. Sí, es una muy interesante pregunta. Se ha producido un cambio en la demanda con la desaparición en las ventas de los hoteles y los restaurantes. En los últimos meses, por suerte, la demanda de las familias, el consumo directo a domicilio, ha respondido bastante bien y ha neutralizado esa caída. Aún así, resta ver, digamos, qué va a suceder a nivel mundial, no solamente en el mercado interno. En el caso de Argentina, internamente generó que algunas cadenas de distribución, particularmente las pymes lácteas, muchas de ellas, el caso acá en Córdoba, tenemos la situación de que muchas queserías pequeñas abastecían directamente a esta cadena, la cadena de restaurantes, pizzerías, y se han encontrado con una interrupción de sus ventas, lo que ha llevado a que tengan que cederle producciones a otras firmas de mayor calado, de mayor tamaño, para poder colocar estos productos en las góndolas de los supermercados. Momentáneamente han tenido que cambiar la estrategia de negocio, pero bueno, los efectos los vamos a ver en los próximos meses. Perfecto, muchísimas gracias. Y en breve les estamos remitiendo la invitación para el próximo lunes
Igual les vamos a compartir en pantalla, como dijo la señora María Pía, va a estar, además de los economistas, el invitado especial, Alfredo Blanco, economista, y allí están, pueden leer los temas para el próximo lunes. Muchísimas gracias, un aplauso virtual para todos ustedes.